La verdad que es bastante escalofriante lo de Macri, ¿no? Hoy con un mensaje es una directamente golpista, destituyente, contrario obviamente a las normas más básicas, digamos, de la convivencia democrática, en el marco además de una Argentina y si querés de una región a donde nos ha costado mucho recuperar la democracia, ¿no? Ahora me cuesta entender estamos algo. hablando de Sí. 30.000 desaparecidos, de torturas, de muertes, de exilios, de bebés apropiados. Bueno, la verdad que sinceramente llama la atención, ¿no? Que sigamos asistiendo a este tipo de expresiones y bueno, ni hablar. Vos decías, se puso al borde de la apología del delito. Yo creo que es imperioso llamar a las cosas por su nombre porque Macri está lisa y llanamente haciendo apología del delito. De hecho, la semana que viene estamos trabajando ahora en este momento y la semana que viene vamos a hacer una presentación judicial por este tema. Es escandaloso y coincido en que a veces como sociedad no nos escandalizamos lo suficiente. Yo creo que acá, más allá de cómo reacciona la ciudadanía con sus más y con sus menos, hay también un rol muy importante del Poder Judicial, ¿no? A veces es muy difícil reaccionar de la manera más correcta cuando se producen este tipo de situaciones y además estamos hablando de personas que tienen una responsabilidad política, ¿no? Me parece que además no es lo mismo el peso de un comentario que sería de todas maneras igualmente repudiable en cualquier ciudadano o cualquier ciudadana argentina, pero que tiene más peso aún cuando es pronunciado por alguien que tiene una responsabilidad política, en este caso alguien que además fue presidente de la República hasta hace poquito tiempo atrás. Pero lamentablemente tenemos un poder judicial que yo a veces lo caracterizo como una justicia de clase, ¿no? Donde hay una doble vara para tratar a determinados sectores, sobre todo del poder económico, que en este caso está integrado con la fuerza política que Mauricio Macri representa y claramente él es parte de ese poder económico y me parece que cuando la justicia no un día, una semana atrás, un mes atrás o 4 años atrás, a lo largo de toda una vida, a lo largo de décadas, no ha generado ningún hecho para ponerle freno a la impunidad de determinados personajes, bueno, eso complejiza todo el escenario, ¿no? Genera, me parece, incluso desazón y le resta a veces fuerza a la capacidad de reacción de una ciudadanía que está de alguna manera y lamentablemente esperando que no haya ninguna penalización. Ni frente a ni frente a ningún otro exabrupto, porque bueno, Macri, así como hoy sale a decir esto, ayer salió a hacer apología del delito, pero la realidad es que hace apología de la evasión fiscal, por ejemplo, un delito claramente tipificado en nuestro Código Penal, bien caracterizado en la ley penal tributaria, con penas de prisión y demás, pero la verdad es que es una práctica que ha recorrido toda su vida empresaria y también cuando fue presidente de la Nación, ¿no? Entonces, esto que es de una enorme gravedad y que es imprescindible, y coincido que no lo naturalicemos a este discurso que va en contra del Estado, que va en contra de bienes jurídicos que indudablemente debemos proteger y con mucha firmeza, pero muchas veces tratándose de ciertos personajes pareciera que no sorprende justamente por esto, ¿no? Porque bueno, en el caso de Macri históricamente se ha manejado por fuera de los márgenes de la ley. Es la forma como ha hecho la fortuna a este grupo económico. Hoy lo recordábamos, bueno, si por algo ha sido tan famoso el caso de los Panama Papers, por ejemplo, esta investigación periodística internacional que puso en primera plana de todos los diarios
la cuestión de la evasión y de la fuga de capitales fue porque tuvo a Macri y a su grupo empresario y a su familia como principales o como uno de los principales protagonistas. Digo, filosóficamente se pone a pensar y obviamente sin llegar a un punto concreto de sanción, si el capitalismo en sí no necesita válvulas que se llaman paraísos fiscales para poder existir. Así como está planteado hoy, no te quepa ninguna duda. Este estadio, digamos, porque no podríamos tampoco hablar del capitalismo en términos generales, porque hemos tenido también una década de oro, entre comillas, del capitalismo, cuando estuvo vigente el keynesianismo y cuando se fortaleció el estado de bienestar, y la verdad es que se construyeron muy buenos resultados y muchos avances para las sociedades en general en todo el mundo, pero por lo menos desde la década del 70 o mediados de la década del 70 para acá, cuando se entroniza el neoliberalismo, sin dudas, y coincide justamente con la consolidación del desarrollo de las finanzas extraterritoriales, ¿no? Claro. Este entramado offshore, que justamente creo que a partir de Panama Papers se hace más visible a los ojos de la ciudadanía, pero que está vigente desde hace mucho tiempo, que se fortalece cada vez más. Y se fortalece a partir de posicionamientos como el que alegremente plantea Mauricio Macri ayer, ¿no? Mauricio Macri, que además es un experto en la utilización de todos estos mecanismos y es una de las personas que sin dudas él y su grupo económico han nutrido a todo ese mundo extraterritorial donde en definitiva la corrupción internacional encuentra una cueva para ocultar su dinero mal habido, y acá se juntan los tratantes, los contrabandistas, los narcotraficantes, los que lavan plata y los que evaden al fisco, que es lo que llamaba Mauricio Macri ayer. ¿Y qué es lo que termina pasando como resultado de todo esto? Bueno, un proceso que se ha dado a lo largo de las últimas 4 o 5 décadas de casi de extorsión a los estados nacionales, donde se termina promoviendo el debilitamiento de los estados, el debilitamiento de los sistemas tributarios y la construcción de sistemas tributarios cada vez más regresivos, donde los ricos se salvan llevándose las ganancias lejos de sus países y de las leyes que dictan los países, los estados, a estas guaridas fiscales, y los que terminan sosteniendo los sistemas tributarios somos los trabajadores, la clase media e incluso los sectores más vulnerables, que por ejemplo cada vez que van a comprar no pueden ir a buscar a grandes estudios contables, jurídicos, demás, para esconder esa operación de compra-venta, ¿no? Y pagan el IVA y con eso sostienen los sistemas tributarios. Y cada vez que tuvimos gobiernos neoliberales en la Argentina, esto se ha profundizado. Ocurrió durante el gobierno neoliberal de Menem Cavallo, donde se elevó la tasa impositiva del IVA. Ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, donde se recortaron, por ejemplo, bienes personales a los ricos y se duplicó la cantidad de trabajadores que pasaron a pagar el impuesto a las ganancias. Porque en definitiva lo que tendríamos que estar discutiendo no es si hay que pagar o no hay que pagar impuestos, que parece ser la retórica engañosa que nos proponen tanto Macri como estas nuevas expresiones fundamentalistas, ¿no?, de antiestado, que se denominan libertarias, que son expresiones de extrema derecha, que las tenemos hoy aquí con algunos personajes, pero también existen en Europa y en otros lugares del mundo. El caso de Vox en España, de Ayuso en la Comunidad de Madrid.